El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, dice que la reforma de las pensiones que aprobó el PP en el año 2013 implicaba necesariamente reducir el poder adquisitivo de los pensionistas en un 30%. ¿Está diciendo la verdad el ministro? Veámoslo. El otro día el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, valoró en una entrevista la reforma de las pensiones del año 2013 que aprobó el Partido Popular de la siguiente manera. Una persona con 75 años no tiene ninguna capacidad de reacción. No tiene una capacidad de reacción. Por eso la reforma del 2013 es desquiciada. La reforma del 2013 suponía que a todos estos que no tienen ninguna capacidad de reacción, sistemáticamente durante toda su vida se le iba a fijar la subida de pensiones del 0,25, con una inflación media que puede ser del 2, si el objetivo del Banco Central Europeo se cumple. ¿Eso qué supone? Lo que suponía la reforma, entonces, que conviene que lo sepamos, lo que no se llegó prácticamente a aplicar, significa que una persona que entra a la edad de jubilación con 1.000 euros, cuando termina su vida laboral, su vida pensionable, más en promedio, tendrá 700 euros de pensión en términos reales, en términos de poder adquisitivo. Esto es que no ocurre en ninguna parte del mundo. A veces me preguntáis que por qué no entro en política. Y bueno, es que parece que para ser político, por muy técnico que hayas sido en un origen, tienes que terminar mintiendo con descaro. Porque eso es lo que hace José Luis Escrivá en este vídeo. Mentir sobre la reforma del año 2013. La idea de fondo detrás de la reforma de las pensiones del año 2013, en particular del llamado índice de revalorización de las pensiones que ha sido derogado por el presente gobierno, era muy simple. Mientras los gastos del sistema de pensiones superen los ingresos, no se pueden revalorizar las pensiones más de un 0,25% al año, por muy alto que sea el IPC. Básicamente, no podemos incrementar todavía más los gastos de lo que ya lo están, mientras siga subsistiendo un desequilibrio entre ingresos y gastos. Y esto es lo que José Luis Escrivá interpreta como que la reforma de las pensiones del año 2013 condenaba a que un pensionista a lo largo de su vida perdiera el 30% de su poder adquisitivo. Porque si el IPC se ubicaba aproximadamente en el 2% anual y las pensiones solo se revalorizaban el 0,25% al año, a lo largo de su vida terminaría perdiendo el 30% del poder adquisitivo de su pensión de entrada en la jubilación. ¿Pero por qué esto es mentira? Porque la reforma de las pensiones del año 2013 no era en absoluto incompatible con que se adoptaran otro tipo de reformas adicionales para reducir los gastos o para incrementar los ingresos. Por ejemplo, el ministro José Luis Escrivá nos dice que el sistema público de pensiones no tiene absolutamente ningún problema de sostenibilidad a largo plazo porque él ha ideado una magnífica reforma, merced a la cual los ciudadanos alargarán voluntariamente su edad de jubilación. Lo último que nos decía es que hay que promover un alargamiento voluntario de la edad de jubilación hasta los 75 años y eso contribuirá a reducir los gastos del sistema, menos personas jubilándose a los 64, a los 65 o a los 66 y empezando a jubilarse a los 67, a los 68 o a los 69 y a su vez también incrementará los ingresos, porque si hay más gente trabajando, al jubilarse más tarde, la Seguridad Social ingresará más. A su vez, el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, también está convencido de que no hay ningún problema en la sostenibilidad de las cuentas públicas porque a lo largo de los próximos 30 años van a entrar en España 10 millones de inmigrantes, lo cual, a su vez, incrementará de manera muy sustancial los ingresos de la Seguridad Social. Pues bien, si es verdad que todo esto sucede, si es verdad que todo esto va a pasar, si es verdad que las cuentas de la Seguridad Social no se van a resentir, porque por un lado la gente se va a empezar a jubilar más tarde y por otro van a ir llegando inmigrantes que incrementarán muy sustancialmente los ingresos de la Seguridad Social, ¿por qué ha derogado José Luis Escrivá el índice de revalorización de las pensiones? ¿Por qué ha derogado la reforma de las pensiones del año 2013? ¿Por qué nos está intentando engañar diciendo que la reforma de las pensiones del año 2013 necesariamente implicaba que las pensiones de los pensionistas se iban a reducir en términos reales un 30%? Si todo sucede tal como ha previsto José Luis Escrivá, el déficit de la Seguridad Social desaparecerá de manera muy natural. Y en ese caso, dentro de la reforma de las pensiones del año 2013, dentro del marco del índice de revalorización de las pensiones ya podrán volver a incrementarse al IPC o incluso por encima del IPC,
porque sí es verdad que gracias a las reformas magníficas del ministro Escrivá las cuentas se van a cuadrar, sí es verdad que los ingresos van a superar sustancialmente los gastos, el índice de revalorización de las pensiones que José Luis Escrivá está diciendo que condenaba a reducir las pensiones en términos reales un 30%, ese índice será perfectamente compatible con aumentos, con revalorizaciones de las pensiones al IPC o por encima del IPC. El índice de revalorización de las pensiones, la reforma de las pensiones del año 2013, repito una vez más, solo les decía a los políticos, mientras ustedes, con las reformas que ustedes quieran aplicar, subir impuestos, subir cotizaciones sociales, transferir más recursos presupuestarios en la seguridad social, descargar determinados gastos de la seguridad social, alargar la edad de jubilación, atraer nuevos inmigrantes, lo que sea. Si ustedes, con todas las reformas que pueden adoptar, no consiguen que los ingresos y los gastos de la seguridad social cuadren, ustedes no pueden subir las pensiones más que el IPC. Ahora, si lo consiguen, súbanlas al IPC o por encima del IPC. El índice de revalorización de las pensiones era una restricción a lo que los políticos podían hacer con irresponsabilidad financiera. No era una obligación de lo que tenían que hacer los políticos. El índice de revalorización de las pensiones no les decía a los políticos: quédense de brazos cruzados, no solucionen ningún desequilibrio dentro de la seguridad social, que todo el ajuste de la seguridad social recaiga en forma de pérdidas de poder adquisitivo de los pensionistas. Eso no lo decía el índice de revalorización de las pensiones. Eso se lo inventa ahora el ministro Escrivá. ¿Y por qué se lo inventa? Porque tiene que construir una narrativa que justifique haber derogado ese índice de revalorización de las pensiones que solo aportaba transparencia financiera al sistema de pensiones. Evidentemente, si después de todas las reformas que aprueban los políticos no consiguen cuadrar las cuentas de la seguridad social, las cuentas de la seguridad social tendrán que cuadrarse automáticamente impidiendo revalorizaciones de las pensiones por encima del IPC. ¿O es que estamos diciendo que si el sistema se mantiene desequilibrado después de todos los ajustes que podemos hacer, nos da igual que el sistema se mantenga desequilibrado, que vamos a seguir acumulando deuda, deuda y deuda hasta que el sistema reviente? A lo que debería responder el ministro Escrivá es a una pregunta tan simple como la siguiente: si estás tan convencido de que tus reformas conducen a la suficiencia financiera de la seguridad social, ¿por qué te has cargado el índice de revalorización de las pensiones? Si tus reformas sacan a la seguridad social de cualquier tipo de problema financiero, ¿en qué te molesta un índice que te dice: mientras haya problemas financieros, que tú has eliminado por lo visto, no se pueden revalorizar las pensiones por encima del IPC? ¿No nos dices que ya están todos los problemas financieros resueltos? Pues entonces el índice de revalorización de las pensiones no te afecta en nada, no te restringe en nada, se pueden seguir revalorizando las pensiones al IPC. ¿O es que a lo mejor con tus reformas no se han solucionado todos los desequilibrios financieros de la seguridad social y justamente te has tenido que cargar el índice de revalorización de las pensiones para poder hacer aquello que no debías hacer? ¿O tienes muy poca confianza en la viabilidad futura de las reformas que has aprobado? ¿O la derogación del índice de revalorización de las pensiones no es más que una vendetta política de carácter propagandístico que únicamente añade oscuridad y confusión al sistema público de pensiones? En cualquier caso, o estamos ante un comportamiento deshonesto o ante un comportamiento deshonesto.